Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por este privilegio que nos das de escudriñar tu palabra preciosa, Señor. Queremos que nos des sabiduría, que abras nuestros entendimientos para que esta palabra que va a ser compartida en el día de hoy, tu pueblo, Señor, la reciba y podamos, Señor, aprender todo lo necesario para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual. Bendícenos, Señor, háblanos hoy a través de este estudio, a través de tu palabra, y en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado y levantado en alto, Señor. Te lo pedimos todo en tu santo nombre. Amén y amén. Mis queridos hermanos, llevo unos cuantos días meditando y reflexionando acerca de la preciosa carta de Santiago. No cabe la menor duda de que es una carta tremendamente práctica. Encontramos muchos temas. Vamos a analizar algunos de ellos en la tarde de hoy, pero quiero comenzar dando lectura a Santiago capítulo 5 a partir del versículo 7. Es una porción muy bonita. Vamos a prestar atención y a disfrutar de esta preciosa lectura. Repito, Santiago capítulo 5 a partir del versículo 7. Ahí la tienen ustedes en la pantalla para que si quieren pueden leerla conmigo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Leyendo la carta de Santiago, uno se da cuenta muy rápidamente de que era un gran conocedor del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras que los judíos aprendían desde temprana edad en las sinagogas. La carta es muy práctica, como ya digo, toca muchísimos temas. En el capítulo 1, después de presentarse como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo y decir a quién va dirigida la carta, que es a las 12 tribus que están en la dispersión. En otras palabras, él tiene en mente que hay miles de judíos que no tienen la oportunidad y el privilegio de poder vivir en Israel, sino que viven a lo largo del Imperio Romano. Y a esas tribus, a esos compatriotas que están en el exilio, en la diáspora, es a los que dirige Santiago su carta. Por supuesto,
muchos de ellos eran ya convertidos, conocían al Señor y sabían perfectamente, digamos, quién era el Señor Jesucristo, cómo había cumplido las Escrituras, etcétera, etcétera. Una vez hecha la presentación, Santiago toca en el capítulo 1 tres temas de vital importancia. Número 1, la necesidad de pedir con fe y de pedir sabiduría al Señor en el caso de que reconozcamos o necesitemos sabiduría para tomar una decisión o para cualquier otro asunto de la vida. En segundo lugar, toca el tema de las pruebas. Da por hecho de que todo creyente va a ser probado tarde o temprano. De hecho, los destinatarios de su epístola ya están siendo probados. Y ya muchos cristianos a estas alturas estaban siendo perseguidos y muchos habían también dado su vida por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, él toca el tema de las pruebas y le dice a los destinatarios de su carta y por lo tanto también a nosotros hoy en día, ¿verdad?, la actitud correcta que tenemos que tener cuando el Señor nos esté probando. Y finalmente en el capítulo 1 también toca un tema muy importante, llevar a la práctica la palabra, lo que él llama ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Por qué él enfatiza la importancia de trasladar a la práctica la palabra, el conocimiento adquirido? Porque él pertenece a un pueblo que desde muy pequeñitos están memorizando capítulos y capítulos, libros enteros de la palabra de Dios. Y él sabe perfectamente que muchos de sus compatriotas tienen un tremendo conocimiento de la palabra, pero que puede ser que a la hora de la verdad todo ese conocimiento no lo hayan llevado al terreno de la práctica. Por lo tanto, él enfatiza que hay que oír, hay que prestar atención, pero también, sobre todo, hay que llevar a la práctica todo el conocimiento adquirido. Como decían estos días en uno de los devocionales, ¿de qué sirve que sepamos que tenemos que perdonar si cuando llega la hora de la verdad no practicamos el perdón? ¿De qué sirve saber que hay que orar y vivir una vida consagrada y comprometida sirviendo al Señor con una buena actitud ante las pruebas, si cuando llega el momento de la verdad no trasladamos todo ese conocimiento adquirido al terreno de la realidad? Por eso Santiago enfatiza mucho el hecho de que sí, hay que oír, y gloria a Dios por los que oyen, gloria a Dios por los que conocen. Gracias damos al Señor por las personas que saben mucho de la Biblia, pero también tenemos que orar, no solamente para tener mucho conocimiento en nuestras mentes, sino también para que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para poder trasladar a todas y a cada una de las áreas de nuestra vida ese conocimiento adquirido. Si vamos más adelante al capítulo 2, él toca un tema muy importante y pone algunos ejemplos. Él habla acerca de la parcialidad, de no tratar a unos mejor que a otros. En una congregación, en una iglesia, hay todo tipo de personas. Habrán personas pudientes, habrán personas menos pudientes, habrán extranjeros, habrán personas nativas de ese país, habrán personas de una raza, de otra raza, etcétera, etcétera. Lo que la palabra de Dios nos enseña, que nosotros no podemos tratar con favoritismo a unas personas en perjuicio de otras, sino que tenemos que tener el corazón que Dios tuvo y tiene, de que de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí entran todos, ricos, pobres, blancos, negros, latinos, anglosajones, etcétera. De tal manera que el creyente tiene que tener el corazón del Señor Jesucristo. Es una lástima ver cómo a veces hay congregaciones que son para negros, o congregaciones que son para blancos, o congregaciones que son para un cierto tipo de personas con un estatus y con un nivel social o cultural o económico más elevado que otros. La Biblia nos habla acerca del peligro que podemos correr cuando tratamos a unas personas mejor que a otras, por lo que ofrendan, por lo que son, por lo que dan, etcétera, etcétera. Eso nunca se debe dar en una congregación que se llame iglesia cristiana. También este personaje, este autor de esta carta, Santiago, toca un tema de vital importancia. Y lo toca con una sabiduría extraordinaria. Y es el tema de la fe y de las obras. No hay una competencia entre una cosa y otra,
sino que Santiago sabe perfectamente que una fe sin obras, sin fruto, es una fe muerta. No está reñido a la enseñanza de Santiago con la que el apóstol Pablo da en sus epístolas, donde parece que él enfatiza mucho el tema de la fe y tal vez menos el de las obras. Y da la impresión de que Santiago enfatiza mucho a las obras y poco la fe. No es realmente así, sino que ambos autores, ambos siervos de Dios, se complementan en su enseñanza. La fe es algo muy importante. Dice la Biblia que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero esa fe que nos ha permitido invocar el nombre de Cristo y ser salvos, pasar de muerte a vida, no puede quedarse única y exclusivamente en el hecho de que ahora sí soy cristiano, ahora comienzo a crecer y a madurar, ahora comienzo a adquirir un conocimiento, pero luego a la hora de la verdad no hay un cambio, no hay un fruto, como hablábamos hace unas semanas atrás. La importancia del fruto. El mismo Señor Jesucristo dice que el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto todavía. ¿Y qué fruto es el que tenemos que dar? ¿Qué es lo que el Señor espera que nosotros demos? ¿Qué es lo que se tiene que manifestar en la vida de cualquier hombre y mujer que ha nacido de nuevo? El fruto del Espíritu. ¿Y dónde puedo encontrar las características, las manifestaciones del fruto del Espíritu en la vida de un creyente? En la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. En el capítulo 5, los versículos 22 y 23. Léanlos, por favor. Repito, Gálatas 5, versículos 22 y 23. Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es, y ahí menciona 9 características diferentes acerca de el fruto del Espíritu Santo manifestándose en la vida del creyente. Así es que él habla de las obras, él habla de la fe, es como el árbol, como el fruto de dicho árbol, y una cosa no está en competencia ni en rivalidad con la otra. Más adelante hay un capítulo muy interesante donde vemos el poder de la palabra. El capítulo se titula La lengua. Quiero leer algunos versículos de este hermoso capítulo 3 de Santiago. Versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, todos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que quiere las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún humano, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de maldad. Con ella bendecimos a Dios, Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Hermanos, hace unos días reflexionábamos acerca de la hermana de Moisés y de Aarón. Aquella mujer que la Biblia la llama profetisa. Es interesante porque hay muy pocas profetisas verdaderas en la Biblia. Hay también algunas falsas. Pero Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, era una verdadera profetisa.
Una mujer que cuando todo el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, la Biblia dice que con un pandero movilizó a todo el país y los llevó a la alabanza al Señor. Creó un ambiente, una atmósfera extraordinaria. Con un pandero, ella comenzó a alabar a Dios y movió todo el pueblo, miles de personas, hasta llevarlos a un clímax de alabanza al Señor realmente extraordinario. Hasta el cántico, la letra de la canción que esta mujer cantaba, la tenemos en nuestras Biblias. Esa mujer usada por el Señor, esa mujer que la Biblia dice que era profetisa, esa mujer que Dios la usó con la alabanza, con la música al Señor, quedó totalmente leprosa y la tienen que echar del campamento porque con la misma lengua con la que un día alabó a Dios, con la misma lengua con la que un día dirigió al pueblo hacia la presencia del Señor, con esa misma lengua criticó y murmuró y habló mal de su hermano. Santiago dice que esto no puede ser así, que no podemos por una parte alabar a Dios, bendecir al Señor y por otra parte maldecir o hablar mal de ciertas y determinadas personas. La palabra del Señor nos enseña que hay poder en las palabras. No solamente hay poder en la palabra de Dios, sino también hay poder en las palabras que usamos, para bien o para mal. El rey Balac contrató, le pagó una gran suma de dinero a un pseudo profeta llamado Balaán para que maldijera, para que dijera cosas contrarias y malas contra el pueblo de Israel, porque él sabía que a Israel no se le podía vencer en el campo de batalla. Era invencible, era imposible que Israel fuera derrotado. Pero entonces él recurre a otro método, a otra forma, y es maldecir al pueblo de Dios, cosa que todos sabemos que no se pudo producir. En Cesarea de Filipo, cuando el Señor Jesucristo pregunta ¿qué dicen, qué opinan los hombres de mí? Y comienza a oír todo tipo de explicaciones. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, etcétera, etcétera. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? La Biblia nos enseña que Pedro, el apóstol Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento el Señor Jesucristo dijo algo tremendo. Bienaventurado eres, Simón, porque esto que acabas de decir no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. A los pocos días, cuando el Señor Jesucristo anuncia que tiene que ir a Jerusalén y que lo van a crucificar y que va a ser rechazado, etcétera, etcétera, el mismo hombre que días atrás había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese mismo hombre, con esa misma boca, con esa misma lengua, dice, de ninguna manera, Señor, te acontezca esto. Y el mismo Señor Jesucristo, que lo había alabado días atrás, ahora dice, apártate de mí, Satanás. La misma persona siendo utilizada para alabar, para glorificar, para exaltar al Señor, a los pocos días siendo utilizada por Satanás para decir lo que nunca jamás tenía que haber dicho. Queridos hermanos, qué sabiduría, qué control tenemos que tener y pedirle al Señor cada día para que con nuestra boca solamente hablemos lo que tenemos que hablar y glorifiquemos al Señor. En el mismo capítulo 3 vuelve a tocar un poco el tema de la sabiduría y hace una diferencia entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Y es muy interesante leer esa porción. Está en Santiago capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Pero más adelante, profundizando más en la carta de Santiago, él toca un tema muy interesante y es la amistad. El ligarse con las cosas terrenales. El dejarnos atrapar por la corriente de este mundo. Miren, no de ahora, de un tiempo a esta parte, sino que siempre ha habido sistemas, siempre ha habido como una serie de normas, de costumbres, de tradiciones, etcétera, que envuelven al hombre, que seducen al hombre para llevarlo a un nivel o a un estilo de vida totalmente opuesto, antagónico al que enseña la palabra de Dios.
Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en la época del rey Nabucodonosor, cuando intentó desprogramar a aquellos jóvenes que se había llevado cautivos a Babilonia, cambiándoles el nombre, enseñándole otra cultura, otro idioma, otra religión, etc. Lo vemos en Egipto cuando Faraón intenta también manipular y cambiar la mentalidad, el chip de la gente de aquella época. Lo hemos visto siempre. Y estamos viendo también en los últimos años, en las últimas décadas, cómo hay como un intento, a veces descarado, otras veces sutil, camuflado, de querer enseñarle a la gente cómo tienen que ser, cómo tienen que pensar, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que reaccionar. Es increíble ver cómo hay todo un sistema apoyado por las redes sociales, por los medios de comunicación, por los artistas, por los pintores, por el teatro, por el cine, por la televisión, que siempre intentan, consciente o inconscientemente, llevar al hombre a un estilo de vida que no tiene nada que ver con lo que Dios nos enseña en su palabra. Y Santiago dice, cuidado con caer en las redes y en las ofertas y en las trampas de este mundo que intentan manipular tu personalidad, que te dicen cómo tienes que ser y cómo no tienes que ser. Por eso tenemos que conocer bien los principios de la palabra de Dios y tener criterio propio y tener las ideas claras. Por eso enfatizo cada día de mi vida, por favor, lean la Biblia, lean la palabra, no se dejen manipular, no se dejen arrastrar por la corriente de este mundo, no hagan alianza, no se casen con nada ni con nadie, sino que ustedes tienen que saber qué es lo que Dios pide de tu vida. ¿Y cómo puedo saber lo que Dios pide de mí? ¿Cómo puedo saber cuál es la forma de vida que el Señor quiere que yo viva? Leyendo su palabra. La palabra es un mapa. La palabra me va a enseñar, me va a dar una base para que yo sepa en todo momento si lo que me están vendiendo es verdad o es mentira. Y Santiago habla mucho acerca de este área tan importante de la vida de los seres humanos. También toca un tema, porque Santiago es un hombre muy práctico en lo que dice, en lo que comparte, en lo que escribe, y es el juzgar a los demás, sobre todo a otros cristianos, a otros hermanos nuestros en la fe que no son como nosotros. El mundo cristiano es muy variado. No todos los cristianos son iguales. Ustedes pueden viajar, por ejemplo, a África y van a ver que los cultos, las reuniones, las canciones, la alabanza, el estilo de vida, el estilo de cualquier iglesia en África es completamente diferente, por ejemplo, a una iglesia en Centro Europa o en Estados Unidos o incluso en España, pero son hermanos en Cristo. Ustedes pueden ver que hay iglesias tal vez más, más conservadoras, donde tal vez no hay tanto jaleo, tanto ruido, tantas palmas. Sin embargo, en otras congregaciones es normal. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener la madurez suficiente para aceptarnos los unos a los otros, a pesar de las diferencias que han habido y que siempre habrán. Y desde el principio del cristianismo ya tuvieron que celebrarse concilios, reuniones, para que hubieran normas de convivencia, para que los cristianos se mantuvieran unidos a pesar de las diferencias, a pesar de los estilos. Porque no somos todos iguales. Tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo Espíritu, tenemos una misma palabra que todos leemos, pero cada persona es un mundo. Y por eso hasta en una misma ciudad puedes visitar una iglesia y es completamente diferente a otra iglesia que a lo mejor está a pocos kilómetros de esa congregación que has visitado o frecuentas. ¿Y cómo tenemos que reaccionar? ¿Obligando a la gente a que hagan las cosas como nosotros? ¿A que se comporten, alaben y canten como nosotros? ¿O tenemos que aplicar el amor de Dios, donde Él acepta a todo el mundo por igual? Claro que todos tenemos que cambiar, claro que todos tenemos que dejar ciertas y determinadas cosas, pero hay más cosas que nos unen entre los cristianos que las que nos separan. Pero a veces somos tan infantiles, tan inmaduros, que peleamos por cosas absurdas en vez de unirnos para predicar el Evangelio y para que la palabra de Dios corra y el Señor Jesucristo sea conocido hasta el último rincón de la tierra.
Él también, queridos hermanos, habla en su carta acerca de la paciencia y de la oración. Es imposible vivir una vida cristiana victoriosa sin paciencia y sin oración. Alguien comparó la oración con el cordón umbilical que une a la criatura con su madre. No hay forma de alimentar a ese niño. No hay forma de hacerle nada desde afuera. Todo tiene que ser desde adentro. ¿Y cómo le llega el oxígeno? ¿Cómo le llega la sangre? ¿Cómo le llega el alimento? ¿Cómo le llega en definitiva la vida? A través de algo que une al niño con su madre, y es el cordón umbilical. Y hermanos, nosotros podemos cantar, pero la base del cristianismo, lo que va a fomentar nuestra comunión con el Señor, no es lo que cantamos, sino que hay un cordón umbilical, hay algo que nos permite tener comunión con Dios y Él tener comunión con nosotros. Y ese cordón umbilical, si me permiten, es la oración. Saber que podemos hablar con Dios si fuéramos conscientes de lo que significa poder hablar con Dios. Hay personas famosas en esta vida que todo el mundo conoce, que si salieran por la calle sería imposible que pasaran desapercibidas, que nosotros nunca conoceremos personalmente y nunca tendremos la oportunidad de poder hablar con ellos o con ellas. Sin embargo, nosotros tenemos un gran privilegio, y es el de poder hablar con Dios cuantas veces queramos, de pie, sentados, de noche, de día, en un avión, en un barco, en una iglesia, en una cárcel, da igual. Lo importante y lo maravilloso es saber que podemos tener comunión con Dios. Y esto es un privilegio que no viene por nuestros méritos, no viene porque nos lo merecemos, no viene por nuestras buenas acciones, sino que podemos tener esa comunión con el Creador, podemos tener esa relación con Él, porque a través de Jesucristo nuestros pecados fueron perdonados. Y ahora dice que tenemos entrada, tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Tal vez para nosotros los cristianos, los que siempre nos hemos criado en un ambiente cristiano, esto para nosotros es normal. Pero Santiago no le está escribiendo a cristianos evangélicos. Santiago, como vimos en el capítulo 1, le está escribiendo a las 12 tribus que están dispersas, es decir, a judíos. Y los judíos sabían perfectamente que solamente un hombre, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, una vez al año, no todos los días, no 3 o 4 días a la semana, una vez al año, en un día que se conoce como el Yom Kippur. Yom es día, Kippur es perdón, el día del perdón. Cuando ese sumo sacerdote, vestido con unas ropas diferentes a las del resto de la sociedad, podía entrar a la presencia de Dios, él solo, y allí pedir perdón por los pecados del pueblo. Previamente, lógicamente, él también tenía que presentar sus propios sacrificios y purificarse y entrar bien, no sea que cayera muerto. Y luego salía y con sus manos levantadas daba la famosa bendición sacerdotal que todos conocen ya de memoria, y el pueblo se volvía a su casa hasta el año siguiente. Un solo hombre, una vez al año. Sin embargo, hoy, en cualquier momento, en cualquier parte, una persona que lleve 50 años en una congregación, una persona recién convertida, un niño de la escuela dominical, un joven recién convertido, cualquier persona que tiene a Cristo en su corazón tiene libertad, tiene acceso a la presencia de Dios y puede hablar con Él cuantas veces quiera, sin intermediarios, porque la Biblia dice que solamente hay un intermediario, un mediador, un intercesor entre Dios y los hombres. Lo dice la Biblia, y ese nombre es Jesucristo. Eso es un privilegio realmente extraordinario, pero no significa que la oración es una especie de llave maestra que con la oración todo lo consigo. Porque él, por ejemplo, dice algo muy interesante. Yo quiero volver a leerlo. Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías, fíjense que él menciona a Job. Por eso dije al principio que es un gran conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento. Él dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué dice esto? Porque los destinatarios tienen que saber que Elías no era un Superman, que Elías era un hombre con tentaciones,
con limitaciones, con defectos, con pasiones, dice, semejantes a las nuestras. Él no quiere dar una imagen de que ellos son intocables, de que ellos nunca son tentados, de que ellos nunca tienen ningún tipo de debilidad. No, dice Elías, ese gran profeta de Dios, ese gran varón de Dios que hizo milagros tremendos, era igual que nosotros. Pero, dice aquí, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Qué curioso la cifra, ¿no? 3 años y medio. El Apocalipsis nos habla mucho de esta cifra. 3 años y medio, 1260 días, 42 meses, o como dice Daniel, que es lo mismo, tiempos y la mitad de un tiempo. Los judíos decían que Dios tiene 3 llaves. Es una tradición, es una opinión del judaísmo, que Dios tiene 3 llaves que no le ha dado al hombre. Y una de esas llaves es la llave de la lluvia, que el hombre no puede hacer que llueva cuando él quiere, sino es algo que solamente Dios lo puede hacer. Este hombre tenía esa llave. Oraba, cerraba el cielo. Oraba, abría el cielo. Ahora no llueve y ahora sí llueve. ¿Y por qué Elías obtuvo esos resultados espectaculares? Porque dice que oró fervientemente. Y añade, porque la oración eficaz, no la oración a secas, sino la oración eficaz del justo puede mucho. Y la pregunta es, si la oración eficaz del justo puede mucho, y nos está poniendo el ejemplo de Elías, ¿cuál es esa oración? ¿Qué tipo de oración es la que la Biblia considera una oración eficaz? Es decir, una oración que ha obtenido o que obtiene resultados. Es que la oración tiene que tener una serie de ingredientes, permítame la palabra. La oración tiene que tener una serie de condiciones para que sea eficaz y obtenga resultados positivos. Uno de ellos es que se ore conforme a la voluntad de Dios. Porque si Dios no quiere concedernos algo, por más que ores, por más que patalees, Dios no tiene ninguna obligación de darnos lo que Él no quiere darnos. Por lo tanto, nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, porque yo con mi voluntad, con mis caprichos, con mis deseos, me puedo equivocar. Pero la voluntad de Dios es perfecta, aparte de otras muchas cosas. En segundo lugar, no nos presentamos como ellos se presentaban, y todavía muchos se presentan poniendo delante de la mesa sus, cosas buenas, sus acciones, su currículum espiritualmente hablando, ¿verdad? Sus méritos, sino que decimos, Señor, no somos dignos, pero por tus méritos yo tengo la libertad de venir a tu presencia y de orar. Oramos en el nombre de Jesús y otras muchas características. Es decir, la carta de Santiago, alguien la ha comparado, y no está equivocado el que dijo tal cosa, parece como el libro de Proverbios. ¿Saben? Conocen el libro de Proverbios, ¿verdad? Ese libro que escribió el rey Salomón, que habla de todo, prácticamente de todo, un poco desordenado, ¿verdad? Pero prácticamente habla de todo. Santiago casi es igual. Habla de la fe, habla de la paciencia, habla de la oración, habla de las pruebas, habla de la sabiduría, habla de no juzgar a los demás, etcétera, etcétera. Es una carta tremendamente práctica. Por eso yo en estos últimos días, en los devocionales, les he pedido a todos ustedes que la lean detenidamente, y cada día estamos extrayendo joyas de la carta de Santiago, porque lo que queremos vivir es una vida práctica, donde descubriendo estas joyas que se encuentran en esta hermosa carta, podemos vivir vidas victoriosas para la honra y para la gloria del Señor. Quisiera que oráramos todos en esta tarde y le pidiéramos al Señor que nos ayude a seguir extrayendo riquezas de esta hermosa carta, y que podamos tener una vida cristiana victoriosa, bendecida, agradable a Dios, pero sobre todas las cosas, pasar de la teoría a la práctica, porque eso es realmente lo que Dios tiene para nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos has dado de escudriñar tu palabra.
Señor, siga abriendo nuestros ojos para que veamos las maravillas que contiene tu palabra y que podemos llevarlas a la práctica en nuestra vida para poder caminar en victoria con la bendición de Dios cada día. Señor, oramos por toda tu iglesia, por toda tu amada iglesia sobre la faz de la tierra, para que tú la bendigas, para que tú fortalezcas nuestras vidas y para que nos ayudes en este tiempo complicado, en este tiempo difícil en el que estamos viviendo, poder agradarte con nuestra vida. Señor, oramos por todos los que están necesitados de salud, por cuestiones de enfermedad, de virus o de lo que sea. Señor, ayúdanos, fortalécenos física y espiritualmente para que en el nombre de Jesús seamos un pueblo útil en tus manos. Te damos siempre a ti la gloria y la honra y muchas gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.